Listo, ok. Entonces vamos a ver el perímetro. Ahora, ¿qué es el perímetro de una figura? El perímetro es la suma de todos los lados. Entonces, pues yo sé que voy a hacer un ejemplo pues, muy sencillo, ¿verdad? Pero es para que se entienda. Digamos que aquí nos ponen que esto mide 4, que esto mide 3, que esto mide 5 y que esto mide 5. Y nos preguntan el perímetro, y pues bastaría con sumar todos los lados, ¿verdad? Entonces sería 5 más 4 más 3 más 5. Entonces se meten a cálculo y sale 17. ¿Sí? Es bastante sencillo. Ahora, si nos pusieran un lado por aquí adentro, qué sé yo, que esto mide 6, y nos preguntaran el perímetro, eso de adentro no contaría, porque el perímetro es solo el borde, es solo por fuera, ¿ok? Por si pasara algo así. Ahora, el problema es cuando nosotros nos ponen algo como esto, por ejemplo, ese triángulo, y nos dicen que este mide 3, que este mide 4 y que este no se sabe cuánto mide. Entonces, si nos preguntan el perímetro, no puede decir de 3 más 4, pero también tengo que contar esa línea diagonal que no tengo y la tengo que averiguar para poder sumarla. Ahí es cuando se usa lo de Pitágoras. Entonces, vamos a recordar. Yo se los había puesto, ¿verdad? En el repaso, pero vamos a ponerlo. Cuando nosotros, no sé si se acuerdan de esto, que la hipotenusa es la línea que está como de medio lado y los otros van a ser los catetos. Entonces, si nos preguntan por la hipotenusa, que es este el caso, la fórmula que vamos a usar es así, raíz de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Sustituir esta c y esta c por estos valores. Entonces me quedaría que la hipotenusa es igual a 3 a la 2 más 4 al lado. Que les voy a ser sincero, si ustedes ponen 4 al lado más 3 al lado, pues vamos a llegar a lo mismo, ¿verdad? Entonces, si yo meto eso en acalco, vamos a irlo metiendo todos en acalco. Entonces, raíz de 3 a la 2 más 4 a la 2. Voy a hacer mi pantalla un toquecito más grande. Ay, creo que no puedo. Bueno, no sé si ahí logran verlo. Así es como tiene que quedar. 3 al lado más 4 lados. Entonces, si ustedes le dan igual, en ese caso nos daría 5. ¿Ok? Eso nos daría 5. Y la gente cree que la respuesta es el 5. Se emocionan tanto que se les olvida qué es lo que estaban sacando. Y si nos preguntan el perímetro, ese 5 es apenas lo que mide este lado. Ahora tengo que sumar los 3 lados. Entonces ahí sería 3 más 4 más 5, que eso nos daría 12. Ese sería el perímetro. Entonces vean que el perímetro ya no es contar cuadritos por dentro, simplemente es contar las líneas del borde. Entonces, chicos, ojo esta. En esta nos ponen esta figura y ahora sí vamos a contestar esa pregunta que nos piden el perímetro. Entonces, el perímetro es el borde, ¿ok? Ahora, ¿cuántos lados tiene esa figura? Tiene 4 lados, ¿cierto? Entonces, vamos a marcarlos ahí con un colorcillo. Entonces, vamos a ponerle por acá, que sería este lado, este de acá, este lado y este otro. Y vamos a ir midiendo el valor de cada uno. Entonces, digamos, en esta, nada más sería el de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces ahí le ponemos que estos son 6. A este de abajo le ponemos 1, 2, 3 y 4. A este le ponemos un 4. A este sería 1, 2 y 3. A este sería 3. Y la gente comete el error de este y hacerle 1, 2, 3. No, no se puede. Porque cuando está diagonal, ojo lo que vamos a hacer. Cuando está diagonal, yo lo que voy a hacer es a imaginarme que esto tuviera un triángulo por acá afuera. Se lo voy a hacer con algún color. ¿Lo vieron? Que me quedó como un triángulo rosado. Entonces, ese triángulo rosado lo vamos a usar para averiguar esa línea diagonal. Entonces, del triángulo rosado, ¿cuánto mide esta línea de acá? 1, 2, 3. Entonces, este le ponemos 3. Esta línea de arriba, ¿cuánto mediría? Entonces, aquí le hacemos 1, 2, 3 y 4. Entonces, este mediría 4. Y ese triángulo lo voy a dibujar por acá. Lo tenemos así. Este mide 3 y este mide 4. Y esto lo vamos a averiguar con Pitágoras, que fue la fórmula que usamos ahora. Entonces ahí sería raíz de c a la 2 más c a la 2. Y vamos cambiando la c por esos valores. Que les voy a ser sincero, son los mismos números que usamos ahorita.
pues técnicamente nos va a dar lo mismo, ¿verdad? Entonces, si yo meto eso en la calco, eso nos daría 5. Entonces, esta línea diagonal va a medir 5. Y ahora sí, ya podemos averiguar el perímetro, que es sumar todos los lados. ¿Cuál es el error que comete la gente? Hay gente que dice, mira, agarro este 3, agarro este 4, agarro este 6, agarro este 5, agarro este 3 y agarro este 4. Y no, porque la figura original es lo que está de color azul. Los únicos valores que yo tengo que sumar es el 3, el 4, el 6 y el 5, nada más. Y hay gente que dice, profe, mira, y este 3 y este 4, no. Ese triángulo nosotros se lo agregamos para poder hacer Pitágoras, pero a la hora del perímetro ese triángulo no existía, entonces no lo tengo que tomar en cuenta. Lo único que me interesa de ese triángulo es este 5. Entonces ahí sería sumar el 3 más el 4 más el 6 más el 5, que eso nos daría 18. Entonces la respuesta del perímetro sería esta, 18. Ahora, lo que hay que tener mucho cuidado es que hay gente que entiende los dos procedimientos, pero los confunde. Le ponen perímetro y cuentan los cuadritos de adentro, les piden el área y hacen el borde y no. Hay que, digamos, tener bien claro la diferencia, porque generalmente, y véanlo en esta pregunta, de la misma figura nos piden las dos cosas, perímetro y área, y no siempre las van a pedir en el mismo orden. Hay gente que se malacostumbra y dice, ay, mira, primero es el borde, primero de afuera y después lo de adentro, y puede ser que lo pregunten al revés. Entonces, sí hay que tener bien claro la definición de cada uno, qué es lo que me están pidiendo con cada palabra. Ahora, ya nosotros vimos lo de los polígonos irregulares. Esta pregunta es de un polígono regular y los regulares tienen dos características. La primera característica es que generalmente no ponen el dibujo. Entonces hay gente que dice, pucha, ¿cómo hago lo de los cuadritos sin dibujo ahí? Es porque aquí no se usa lo de los cuadritos. Aquí es una pregunta distinta. Y después porque efectivamente ellos nos dicen que es un polígono regular. Tienen que decirlo. Entonces, automáticamente cuando ellos dicen que es un polígono regular, nosotros vamos a usar unas fórmulas. Ahora, esas fórmulas vienen en el examen. Yo más adelante, porque en ese momento no tengo la hoja, les voy a mandar una foto de las fórmulas que vienen atrás. Y hay un cuadrito que dice polígonos regulares, ¿ok? Entonces, en ese cuadrito que dice polígonos regulares, ustedes van a ver que va a venir una lista de fórmulas, ¿ok? Y las fórmulas van a decir cosas como esto. Va a decir ángulo central, ángulo externo, ángulo interno, suma de ángulos internos, diagonales en total. Esto va a venir como más espaciado, va a venir como así, que yo lo hice muy junto. Va a venir así como más espaciado y aquí a la par va a venir cada fórmula. Entonces, digamos, polígonos regulares, va a venir la fórmula que es ángulo central, va a venir una C es igual a 360 entre n. Ángulo externo va a decir que E de externo es igual a 360 entre n. Como les digo, no se lo tienen que aprender. Ángulo interno va a decir que la I es igual a 180 paréntesis n menos 2 entre n. Así es la fórmula. Entonces, y ahí vienen las otras, que en ese momento no las vamos a utilizar. Entonces, en este caso nos dice, ah, mira, polígono regular, tenemos que usar las fórmulas. Ahora, aquí dice ángulo interno, ¿ok? Entonces, como dice ángulo interno, yo busco en el catálogo donde dice ángulo interno y aquí está la fórmula. Entonces, esa fórmula, yo llego al examen y la copio, así como está. La vuelvo a copiar, entonces llego 180, paréntesis, n menos 2 entre n. ¿Por qué la copio? Es una buena pregunta. Para gente que dice, profe, si ya la tenés ahí, ¿para qué la vas a copiar? Porque hay que acordarse que esas fórmulas vienen en la parte de atrás y esta pregunta es apenas la pregunta 11, está adelante. Entonces, para no estar volviendo el examen, uno llega y lo copia. Listo, ya yo tengo la fórmula. Ahora, algo que viene en el examen y cada fórmula lo trae, por ejemplo, aquí dice ángulo central y aquí en letras chiquititas va a decir que la n significa número de lados. Y en cada una va a decir n número de lados, n número de lados. Entonces, ya yo tengo la fórmula que es esta. Ahora dice, ¿cuál es el perímetro de un polígono regular cuyo ángulo interno mide 120? Y nos dan este número que dice 120. Ahora, ese número que me están dando yo lo tengo que poner en la fórmula. ¿Pero dónde?
Y la gente llega y dice, hey, pues pagamos el 120 y lo ponemos en lugar de esta letra. O sea, yo tengo que poner el número en lugar de una letra. O sea, quitar la letra y poner el número. Ahora, hay gente que dice, hey, pues quito esta n y le pongo 120. Y no. ¿Por qué no? Porque aquí dice que la n significa número de lados. Y ese 120 no es el número de lados. Jamás, una figura con 120 lados, imagínate. Este 120 es el ángulo interno. Vean que aquí me lo están diciendo. Ángulo interno mide 120. Entonces, en esta fórmula, ¿dónde voy a poner este 120? Aquí en la I. ¿Por qué en la I? Porque esa I significa ángulo interno. Justamente por eso le pusieron la I de ángulo interno, la E de ángulo externo, la C de ángulo central. ¿Ok? Entonces, ojo lo que yo voy a hacer. En vez de esta I que estaba antes del igual, yo voy a poner un 120. Entonces voy a poner 120 es igual a 180, paréntesis, x menos 2 entre x. Y lo vamos a meter en la calco. Ahora, hay gente que se suba, profe, me perdí. ¿Por qué cambiaste la n por una x? Porque cuando yo voy a meter algo en la calco, la única letra que la calco sabe resolver es la x. Entonces la n, es más, la calco ni n trae. Entonces no lo podría meter en la calco. Entonces simplemente es la letra que tenga, que en este caso es la n, la cambio por una x. Y esto, así como está, lo vamos a meter en la calco. Ahora, ¿cómo lo meto en la calco? Entonces ustedes ponen 120, el igual lo ponen con el igual rojo. ¿Se acuerdan que era alfa y el igual? Aquí ponen el botón de la fracción, 180, paréntesis. La X era la X de color rojo, entonces alfa y la X. Menos 2, paréntesis, dividido entre, y abajo vuelven a poner alfa y la X. Cuando ya lo tienen en la calco, aquí era cuando uno le da Shift Calc. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Y que después uno pone un número positivo, que fuera mayor a 10. Ahí lo vamos a hacer también. Mayor a 10. Y ahí le damos el igual normal. Y nos esperamos a la calco del resultado. ¿Cuál es la única diferencia de este método con el tema anterior que vimos de lo de los círculos? Que en el del tema anterior, este proceso había que hacerlo dos veces, que uno hacía Shift Calc, número positivo mayor a 10, Shift Calc, número negativo mayor a 10. En esta, solo lo vamos a hacer una vez, Shift Calc, número positivo mayor a 10. ¿Por qué? La gente dice, ¿por qué? Porque si yo hago Shift Calc, número negativo, me va a tirar lo mismo de nuevo. Entonces, en todos los demás temas, curiosamente, el Shift Calc solo se usa con lo positivo, porque con el negativo da igual. Solo en el primer tema de las circunferencias, ahí sí se hace dos veces, porque es cuando puede dar dos resultados distintos. Voy a correr esto. Ok, entonces cuando nosotros metemos esto en la calco, el resultado nos daría 6. ¿Ve? Ahora, aquí me hicieron una pregunta y es una excelente pregunta. Aquí nos dicen que el lado mide 4. Entonces uno puede decir, mira, profe, ¿por qué en esta fórmula a la n no le pusiste este 4? Porque aquí hay una confusión. Hay dos términos que se parecen mucho, pero no significan lo mismo. Una cosa es el número de lados de una figura y otra cosa muy distinta es la medida de un lado. Entonces, este 4 lo que me están diciendo es que cada lado mide 4, no que la figura tenga 4 lados. Entonces, digamos, yo tengo una figura que cada lado mide 4, pero puede ser una figura de 8 lados, de 7 lados, de 40 lados, y no se sabe, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos averiguando en la calco. ¿Qué significa este 6? Que eso es una figura que tiene 6 lados. Que si nos hubiera dado un 8, pues tiene 8 lados. Todo depende de lo que nos diga la calco. Entonces, lo voy a dibujar, una figura de 6 lados. No es necesario dibujarlo. Yo lo voy a hacer como para que se entienda el ejercicio. Pero en el examen van a ver que no es necesario. Ahorita se van a dar cuenta. Cada lado mide 4, entonces aquí le ponemos un 4 por acá, un 4 por acá, un 4 por acá, 4 por acá, 4 por acá y 4 por acá. Entonces nos están pidiendo el perímetro. Que por ahí me preguntaban, profe, ¿no pueden preguntar el perímetro en los regulares? Sí, lo pueden preguntar. Pero vean que para llegar a eso es un método completamente distinto, ¿verdad? Ahora, habíamos visto que el perímetro es la suma de todos los lados. Ajá, ese 120, igual, digamos, no es necesario, pero el ángulo interno, el 120 estaría acá, exacto. Es como un dato curioso para saber dónde está, pero no es que nos va a servir de algo en el ejercicio. Este 120 solo sirve para ponerlo aquí, antes de la fórmula, y darle Shift Calc. Ahora nos preguntan el perímetro. El perímetro es sumar todos los lados. Entonces, hay gente que lo hace así, y no está mal. Hay gente que dice,
4 más 4 más 4 más 4 más 4 más 4. Entonces 4 más 4 más 4 más 4 más 4 más 4. Ustedes lo meten en la calco y eso daría 24. Es una forma de hacerlo. O la otra, hay gente que dice, mira, yo tengo que sumar el 4 6 veces. Qué pereza meter ese 4 6 veces. Eso es lo mismo que hacer 4 por 6. Y vamos a llegar al mismo 24. Son dos formas de llegar a lo mismo. Ustedes deciden cuál de las dos. Hay gente que dice, ay, mira la multiplicación. No, porque me enredo, no sé por qué multiplicar. Si yo me aprendí que el perímetro es sumar, lo hago con suma, no hay ningún problema. Ahora, ¿por qué en este perímetro se multiplica y por qué nosotros no? Porque nosotros los lados eran diferentes. Aquí son iguales. Entonces, sumar muchas veces el mismo número es lo mismo que multiplicarlo. Pero ustedes deciden al final. Ok, ahí anoté las dos fórmulas que hacían falta. Entonces, pueden anotarlas y para que les queden por ahí, ¿verdad? Ahora sí, entonces, aprovechando que estamos en este tema, de esta figura vamos a hacer el perímetro. Entonces, el perímetro es la suma de todos los lados. Entonces, yo tendría que averiguar la medida de este lado, de este lado, de este lado, de este lado y de este lado, que serían 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, ¿se acuerdan que esa figura ya nosotros la habíamos hecho y ella ya estaba cuadriculada? Entonces, si ya ustedes vieron cómo se resuelve, si nosotros nos ponemos a dibujar los cuadritos. Si aquí yo tuviera los cuadritos dibujados, lo que pasa es que los borré, me bastaría contarlos y pues ya, ¿verdad? Solo que este lo hice el propio. Lo vamos a hacer sin cuadritos, para que ustedes vean que también se puede sin cuadritos. Entonces, ¿cómo hago yo para saber cuánto mide esta línea sin necesidad de dibujar los cuadritos? Entonces, vean, esta línea está en dirección al 1. Bueno, este punto está en dirección al 1 y este otro punto está en dirección al 6. Entonces, ¿cuánto mide la línea que comienza en el 1 y termina en el 6? Yo voy a tomar estos valores y los voy a restar, los de los extremos. Entonces, ahí sería, a 6 le quito 1, me daría 5. Entonces, quiere decir que esta línea de acá, toda esta línea, mide 5. Entonces, vean que hasta ahí no se va haciendo tan complicado, ¿verdad? Ok, ahora, en esta de acá, toda esta línea grande, vean que ella comienza en el 1 y sube, 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 sube hasta el 9. Entonces, basta con restar esos números. A 9 le quito 1, 8. Toda esa línea grande va a medir 8. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto mide esta línea de acá? Entonces, vean qué curioso. Este punto está en dirección al 3. Este punto está en dirección al 6. Basta restar estos números. A 6 le quito 3, nos daría 3. Si tuvieran los cuadritos dibujados, sería más sencillo. Lo que pasa es que tardamos más dibujando los cuadritos. Solo hay un problema. Ya tengo la línea grande que es 8, la línea de abajo que es 5, esta de aquí al medio que mide 3 y nos hacen falta las dos líneas diagonales. Ahí yo no puedo hacer este toque de restar los números. Pero tenemos una ventaja. ¿Se acuerdan que me habían preguntado para qué está este cuadrito? Justamente para el perímetro. Porque nos están diciendo de B a C, o sea, de esta línea a esta línea. Y topamos con la ventaja que es una de las dos líneas diagonales. Entonces ya esa nos ahorramos el averiguar. Ya sabemos que mide raíz de 41. Solo nos falta esta línea de acá. Entonces con esa línea que nos falta, nos vamos a imaginar un triángulo. Entonces nos imaginamos un triángulo por acá y por acá. Entonces ese triángulo lo voy a dibujar por aquí aparte. Ahora, ¿cuánto mide esta línea de abajo? Entonces lo mismo, esta está en dirección al 3, está en dirección al 6, resto, 6 menos 3 y nos daría 3. Esta línea de acá, entonces vean que esta de acá está en dirección al 1 y esta de acá está en dirección al 5. Entonces 5 menos 1, 4. Pongo 4. Y les voy a ser sincero, ni lo vamos a hacer, porque ellos siempre ponen los mismos números, 3 y 4. De ahí ya nosotros sabemos que estos son 5. Ya hasta se la aprende de memoria uno. Entonces, estos son 5. Y ahora sí, voy a sumar el 8, el 5, el 5, el 3 y el raíz de 41. Entonces, ahí el perímetro iría quedando el 8, el 5, el 5, el 3 y 41 en raíz. Entonces, eso lo pueden meter un toquecito en la cálculo. Y me dicen cuánto les da. Entonces ahí sería 8 más 5 más 5 más 3 más raíz de 41.
Curiosamente, cuando yo meto esa suma en Acalco, como que da la sensación que él no lo suma completamente, porque él la raíz la deja por aparte. Voy a enseñarles un toquecito cómo me lo tira la Acalco. No sé si ahí se ve. Hijo de pucha, 21 más raíz de 41. Así es como me lo tira la Acalco. Ahora, la respuesta puede venir así, y en este caso viene así. Veanlas acá. 18 más raíz de 41, 20, 21. La respuesta sería la C. Pero, ¿qué pasa si la respuesta viniera en decimal? Entonces, nada más es darle el botón, no sé si se acuerdan, que era el que traía como dos flechitas. Ay, pucha, no sé si se ve. Este que dice S, flechita D. Entonces, nada más le dan ahí y vean que lo pasa 27,40. Esa también está buena. Y hay gente que dice, profe, si vienen las dos, ¿cuál marco? Y pues está de suerte, la que sea, porque las dos significan lo mismo. Lo que pasa es que ellos no van a poner las dos, ¿verdad? Ponen una, ponen otra. Ok, ese toque de la resta tiene que quedar bien claro. Para averiguar cuánto miden estas líneas, nosotros tenemos dos opciones. La primera es dibujar los cuadrados y contar cuadritos. No hay que hacer ninguna resta, ninguna suma, simplemente dibujo, cuento cuadritos. Si yo no quiero contar los cuadritos, yo lo que voy a hacer es, voy de nuevo, voy con esta línea de abajo. Digamos, este punto está en dirección al 1 y ese otro punto está en dirección al 6. Yo hago una resta y en todos lo que hice fue lo mismo, hacer una resta. Entonces, digamos, este comienza en el 1, termina en el 6. Entonces, a 6 le quito 1, me da 5. De ahí salió el 5 que puse acá. Con esta línea de acá, ella comienza en el 1, termina en el 9. Hago una resta de los extremos. A 9 le quito 1, de ahí salió el 8. Eso es más fácil que hacer esto. Aquí está el 2, aquí está el 3, aquí está el 4, aquí está el 5, aquí está el 6, aquí está el 7, aquí está el 8 y aquí está el 9. Y contar los cuadritos que hubiera sido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Llegamos al mismo 8. Lo que pasa es que sin necesidad de hacer dibujo. Con esta línea de acá, ella está en dirección al 3 y esta en dirección al 6. Entonces a 6 le quito 3 y de ahí sale este 3. Todos los números que nosotros encontramos ahí salieron de esa resta. ¿Okay? Excepto el 5 que salió de lo de Pitágoras y el raíz de 41 que era el valor que ya me estaban dando.